Mi hijo ha padecido por esto. Cuando numerosos bebés en Corby nacen con defectos físicos, sus madres inician una feroz batalla para que los culpables enfrenten las consecuencias de sus actos. Estas son mujeres valientes que se embarcan en una lucha sin precedentes en busca de justicia, narrando años de lucha mientras sale a la luz una verdad escalofriante. Todo inicia en 1979, cuando se anuncia el cierre de la industria del metal en Corby, un suceso que deja a 100,000 personas sin empleo. Para evitar que la ciudad sucumbiera ante esta crisis, se emprende un ambicioso proyecto destinado a recuperar las tierras que anteriormente habían sido utilizadas para la actividad industrial. Años después, en el año 1995, nos encontramos con Susan, una mujer encantadora que está celebrando el cumpleaños de su querido esposo, Peter, en un acogedor bar de su ciudad. La atmósfera está llena de risas y música, y los dos disfrutan de una velada especial. Al regresar a casa después de la celebración, se encuentran con la niñera que cuida de su pequeño hijo. Después de un breve intercambio de palabras, Susan le paga por sus servicios y la niñera se despide. Más tarde, hacemos la transición a Tracy, quien llega cansada pero satisfecha a su hogar después de una larga jornada laboral. Al entrar, se encuentra con su esposo Mark dormido. En un momento de reflexión y complicidad, le comenta suavemente que está ovulando esta noche, lo que provoca que ambos se sientan emocionados por las posibilidades que esto puede traer. Este pequeño comentario desencadena en ellos una noche llena de pasión y ternura, donde se reconectan profundamente. Paralelamente, también somos testigos del momento íntimo compartido entre Susan y Peter. La pareja se sumerge en su propio mundo mientras disfrutan de la conexión emocional que han cultivado a lo largo de los años. Con el paso del tiempo y en medio de sus respectivas experiencias, tanto Susan como Tracy descubren que están embarazadas. Esta noticia transforma sus vidas por completo. En una conversación sincera con su esposo Peter, Susan le pregunta si acaso no había estado utilizando condones en sus encuentros recientes, ya que ha quedado embarazada. Ambos se llenan de alegría al recibir esta inesperada pero maravillosa noticia que cambiará sus vidas para siempre. Mientras tanto, en el Consejo Municipal de Corby, el concejal Roy presenta un ambicioso proyecto que promete traer múltiples beneficios a la ciudad. Una vez aprobado, las operaciones comienzan de inmediato. Roy contrata a una empresa privada especializada en la limpieza de la antigua planta de producción de acero, con el objetivo de transformar el sitio en un parque acuático que impulse el desarrollo económico y social del área. A continuación nos encontramos con Ted, un joven inspector que al descubrir terrenos contaminados con hierro, arsénico, cromo y otros desechos peligrosos, llama la atención de las autoridades responsables. No obstante, no todos parecen tomar en serio sus alarmantes advertencias. Por ejemplo, Pat Miller ignora deliberadamente todos los implementos de seguridad con el fin de reducir costos, desestimando así los riesgos significativos que representa el polvo tóxico que podría dispersarse por toda la ciudad. Han transcurrido ya 9 meses y Susan tiene una notable barriga. Su esposo Peter le comenta que el doctor le ha indicado que puede tomar sus pastillas. Sin embargo, Susan le responde que no desea hacerlo y que no necesita Valium. Además, revela que no se ha sentido feliz en mucho tiempo. Por otro lado, vemos a Tracy realizándose una ecografía rutinaria. La doctora le informa que los movimientos del bebé no son normales y que deberá permanecer bajo observación. Durante su estancia en el hospital, Tracy conoce a Susan. Aunque su conversación es algo incómoda al principio, Tracy termina apreciando a Susan por su sentido del humor y su personalidad encantadora. A continuación, observamos a Ted, quien llega a su hogar para cuidar de su padre enfermo. Su padre le pregunta por qué ha regresado, dado que el pueblo se encuentra en una situación crítica, y le advierte que no lo arrastre consigo, refiriéndose a su alma y a su esencia. Al día siguiente, en el Consejo Municipal, Ted intenta presentar sus observaciones al concejal Roy. Sin embargo, este último lo subestima, considerándolo únicamente un estudiante sin la experiencia necesaria. Por otro lado, Susan rompe fuente y junto a Peter se dirige de emergencia al hospital. Paralelamente, también observamos a Tracy, quien se encuentra a punto de dar a luz. Una vez en el hospital, ambas se preparan para el momento del parto. Sin embargo, el nacimiento de Tracy resulta complicado. Su hija debe permanecer en observación debido a diversas complicaciones médicas. Además, Tracy comienza a experimentar problemas para expulsar la placenta y presenta una pérdida significativa de sangre. Por otro lado, el hijo de Susan nace con una malformación en la mano, lo que genera preocupación y numerosas preguntas en la joven madre. Susan asegura haber evitado el consumo de alcohol, tabaco y otros riesgos durante su embarazo, lo que intensifica su inquietud ante la situación. A continuación, conocemos a Derek, un operador de maquinaria pesada que recibe la emocionante noticia de que su esposa está esperando un hijo. Ante esta nueva etapa de su vida, solicita a su superior un traslado a una posición en la oficina, alegando su inminente paternidad. Sin embargo, su petición es rechazada y solo obtiene
respuestas vagas sobre posibles compensaciones. Mientras tanto, Susan y Peter llegan a casa con su recién nacido. Sin embargo, Peter no muestra la alegría esperada ante la llegada de su hijo, debido a la malformación que presenta el bebé. En otro lugar, encontramos a Ted en un bar. Tras una acalorada discusión con sus compañeros, decide regresar a la oficina de ingeniería y construcción del consejo. Allí revisa los expedientes y descubre que se han aprobado y revisado productos químicos peligrosos bajo la supervisión del concejal Roy. Ante esta revelación, Ted decide hacer una copia de los documentos como evidencia de lo ocurrido. Por otro lado, Tracy y su esposo Mark reciben la devastadora y desgarradora noticia que les deja sin aliento. Su hija Shelby enfrenta graves complicaciones de salud que ponen en riesgo su futuro. Los médicos les explican que su corazón presenta solo 2 cámaras en lugar de las 4 necesarias para funcionar correctamente, lo que representa un desafío monumental para su supervivencia. Además, sus pulmones tienen defectos significativos que complican aún más su condición. La situación es crítica y el tiempo parece estar en su contra. La angustia se apodera de Tracy y Mark mientras intentan asimilar lo que esto significa para su familia. Mientras tanto, Peter, el esposo de Susan, hace sus maletas con una determinación fría y decidida, preparándose para abandonar el hogar. Susan observa esta escena con incredulidad y tristeza. No puede creer lo que está sucediendo en ese momento tan complicado. Con una voz llena de desesperación, le dice a Peter que él es su hijo y que no debería estar haciendo esto. Sin embargo, Peter responde con una dureza que hiere los sentimientos de Susan al afirmar que el niño no está bien. Esta afirmación provoca una ira incontenible en Susan, quien le reprocha amargamente que no lo quiere únicamente porque tiene una malformación. La tensión entre ellos aumenta cuando Peter le replica con frialdad que ni siquiera ella es capaz de soportar cargarlo, como si estuviera culpándola por la situación desafiante en la que se encuentran. En respuesta a esto, Susan contesta con vehemencia que eso no es cierto. Argumenta que al menos ella no piensa en huir como él lo está haciendo. Con una mezcla de frustración y dolor, le recuerda que siempre ha sido un imbécil por cómo ha tratado a su propia familia y le advierte con firmeza que si se va ahora, no volverá nunca más. A pesar de sus palabras llenas de sentimiento y súplica, Peter ignora sus reclamos y decide seguir adelante con su decisión. Se marcha con las maletas en mano, dejando a Susan. Esa noche, el automóvil de Ted es incendiado como consecuencia de las revelaciones que ha descubierto. Tiempo después, Susan sale a pasear con su hijo y se encuentra con una amiga que también acaba de dar a luz. Para su sorpresa, el hijo de su amiga presenta una malformación similar a la de su propio bebé. Este hecho resalta la alarmante realidad. El polvo tóxico sigue siendo esparcido, afectando a más mujeres embarazadas. Mientras tanto, Tracy y Mark enfrentan la dolorosa pérdida de Shelby, cuya frágil vida ha llegado a su inevitable fin. 4 años después de los eventos que marcaron el inicio de sus vidas como madres, Susan recibe una inesperada llamada de un periodista de investigación. Este periodista, con una voz seria y profesional, le sugiere que la mala formación en la mano de su hijo podría estar relacionada con la contaminación del agua que consumen o incluso con la radiación presente en el aire que respiran a diario. Aunque Susan, al principio, desestima y minimiza sus comentarios, sintiendo que quizás es una exageración o un intento de crear pánico innecesario, esa misma noche se encuentra en un bar local disfrutando de un trago y buscando desconectar un poco de su rutina. Mientras está allí, se encuentra con una amiga a quien no había visto desde hace tiempo. Después de intercambiar algunas anécdotas y ponernos al tanto de sus vidas, Susan le comenta sobre la extraña llamada del periodista y por qué había decidido proporcionar su dirección y número de contacto a esos periodistas que estaban investigando. Su amiga lo escucha atentamente y luego le responde que el periodista en realidad fue a buscarla específicamente. Intrigada por esta revelación inesperada, Susan le pregunta si realmente encontró a 3 madres que tuvieran hijos en condiciones similares a las de su pequeño. La amiga asiente con la cabeza y confirma que efectivamente sí menciona que una de ellas entró al bar justo en ese momento, otra estaba en una reunión para bebés en el área cercana y la tercera es ella misma. Le dice a Susan que ahora son 4 madres unidas por esta experiencia compartida, todas lidiando con situaciones similares y viviendo las dificultades al mismo tiempo. Además, menciona que el periodista solo desea conversar con ellas para entender mejor sus historias y experiencias. Le asegura a Susan que ella es buena comunicándose y que podría ser útil para compartir lo que saben. Más tarde, Susan conoce a alguien que muestra interés en ella. La invita a su casa y ambos, ya algo embriagados, se dirigen a la cama. Sin embargo, cuando están a punto de tener intimidad, su hijo la llama porque le duele la mano. Preocupada, Susan se levanta para buscar crema y en ese instante su hijo entra en la habitación, descubriendo al hombre que se encontraba con ella en la cama. Rápidamente lo saca de la habitación y luego se sienta junto a su hijo en la cama, aplicándole la crema para calmar su dolor.
Susan regresa a la habitación y el hombre le pregunta por qué su mano está en ese estado, lo que provoca que Susan se moleste y lo expulse de su casa. A continuación, el niño vuelve a la habitación donde se encuentra su madre. Ella le asegura que la mala formación de su mano no es culpa de él y tampoco está convencida de que sea responsabilidad suya. Se cuestiona si hay algo o alguien detrás de la condición de su hijo. Por su parte, Ted, sintiéndose cada vez más frustrado y decidido a que se tomen medidas adecuadas respecto a las malas prácticas que ha observado en la empresa, toma una decisión audaz. Con una determinación renovada, deja unos documentos importantes en la puerta de Sam, esperando que esto sirva como un catalizador para el cambio. Los documentos contienen pruebas que podrían exponer la corrupción y las irregularidades que han estado ocurriendo en el lugar de trabajo. Al enterarse de la situación, Sam se siente abrumado por la responsabilidad que esto conlleva y expresa su preocupación ante Roy, un colega en quien ha confiado durante mucho tiempo. Sin embargo, Roy lo persuade con promesas tranquilizadoras de que investigará el asunto con seriedad y dedicación. Sam, confiando en la integridad de Roy y sin sospechar de sus verdaderas intenciones, se siente aliviado al creer que está tomando medidas para abordar el problema. Lo que Sam no imagina es que Roy está confabulado con Pat, lo que pone en peligro cualquier esperanza de justicia. Por otro lado, Susan se encuentra en el hospital, un lugar donde la ansiedad y la esperanza a menudo coexisten. Ella acompaña a su hijo durante un momento crítico en su vida. Se somete a una compleja operación quirúrgica para injertar los dedos de su pie en su mano. La situación es delicada y emocionalmente desgastante para ella. Cada minuto parece una eternidad mientras espera noticias sobre el estado de su pequeño. En medio de esta tensa espera, se cruza con Tracy, quien también está lidiando con sus propios desafíos emocionales. Susan descubre que, a pesar de haber sufrido la desgarradora pérdida de su primer hijo poco después de nacer, Tracy ha logrado encontrar la fuerza para salir adelante y ahora espera gemelos. Susan le comenta sobre un periodista que está reuniendo a madres cuyos hijos presentan malformaciones, lo que despierta el interés de Tracy, quien decide compartir su historia. Esa misma noche, Ted intenta dejar más copias de los documentos en la casa de Sam, pero esta vez es descubierto. Sam lo confronta y Ted justifica sus acciones alegando que todo lo que está haciendo el consejo es un crimen. A la mañana siguiente, Roy ofrece a Sam el puesto de vicepresidente en su nueva campaña política, con la condición de que le revele el nombre de la persona que está filtrando toda la información. Sam, visiblemente indignado, rechaza dicha oferta. Por otro lado, Derek y su esposa Maggie, tras leer en el periódico la conmovedora historia de Susan y Tracy, deciden contactarlas, ya que su hijo también nació con una malformación. Mientras tanto, Tracy da a luz a sus gemelos, quienes nacen en perfecto estado de salud. Días después, mientras pasea con sus bebés, se encuentra con Susan, quien le solicita ayuda para organizar un caso legal, junto a otras 7 mujeres que se encuentran en situaciones similares. Tracy acepta colaborar y Susan decide contratar a un abogado llamado Des. Susan le muestra a Des una lista de los niños afectados, pequeños que en su mayoría tienen casi la misma edad. Esta coincidencia se debe a que, cuando sus madres los tenían en sus vientres, se realizaba la limpieza de la planta de acero. Des les explica que, para ganar el caso, deberán demostrar dónde vivieron las madres, identificar los factores de riesgo compartidos, probar la negligencia y establecer cómo todas terminaron en la misma situación. Con esta información, Susan reúne a todas las madres de Corby cuyos hijos presentan malformaciones y les presenta el plan: buscar justicia para sus hijos. Mientras tanto, en el consejo, Ted es despedido sin ninguna explicación. Esa misma noche, alguien inicia un incendio en las instalaciones donde se guardaban los documentos originales que Ted había descubierto, dejando un misterio sobre quién está detrás de este acto y qué es lo que intentan ocultar. Días después, las madres se vuelven a reunir con el abogado responsable del caso. Este les explica que, para lograr el triunfo en su lucha, deben demostrar 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, es necesario evidenciar que un grupo de mujeres embarazadas al mismo tiempo sufrió afectaciones, lo cual debe estar respaldado por un informe emitido por la autoridad sanitaria. En segundo lugar, es imperativo establecer que existió una vía de entrada de la toxina en sus organismos. En tercer lugar, deben probar que dichas toxinas tuvieron un impacto directo y negativo en sus bebés no nacidos. Por último, es crucial demostrar que hubo negligencia por parte de aquellos que conocían el peligro y no alertaron a la comunidad sobre los riesgos involucrados. Por otro lado, Sam insiste en que se rescinda cualquier contrato con Pat. Sin embargo, Roy se opone firmemente a esta decisión, a pesar de que hay una investigación policial en curso relacionada con el caso de las madres afectadas. Tras 18 meses de investigación, se lleva a cabo la audiencia del caso. El Consejo Municipal presenta resultados que indican que el estudio epidemiológico no encontró evidencia de contaminación en Corby durante esos años. Susan, visiblemente frustrada, rechaza las conclusiones del consejo.
Al día siguiente, junto a Tracy, se embarcan en la búsqueda de pruebas que demuestren la presencia de residuos tóxicos en la empresa contratada por el consejo. Sin embargo, su abogado, Des, les advierte que, aunque todos son conscientes de que el lugar es tóxico, necesitan establecer cómo esas sustancias llegaron al suministro de agua o cómo ingresaron al organismo de las madres afectadas. Determinado a esclarecer la situación, el abogado comienza a recopilar toda la evidencia posible para fortalecer el caso. Mientras tanto, en el Consejo Municipal, los miembros celebran la renovación de candidatos para las próximas elecciones. Sin embargo, Sam, desconfiado de las intenciones de Roy, lo confronta y lo acusa de utilizar la campaña como una cortina de humo para desviar la atención del caso de los niños con malformaciones. Además, le revela que tiene conocimiento de que Roy fue quien destruyó las evidencias en su contra. En un giro decisivo, Sam anuncia que se presentará como candidato en las próximas elecciones, rompiendo así de manera definitiva su alianza con Roy. Paralelamente, el abogado recibe noticias alentadoras sobre el caso y solicita a Susan que participe en una entrevista de televisión junto a Maggie, otra de las madres afectadas. Esa noche, ambas mujeres comparten sus conmovedoras historias en vivo, alcanzando así a miles de hogares. La entrevista es vista por Peter, el ex esposo de Susan, quien decide buscarla para hablar sobre su hijo. Sin embargo, Susan, aún dolida por su abandono, termina rechazando su acercamiento. Más tarde, el abogado se reúne con un médico que, tras analizar las toxinas, sugiere que el cadmio, un metal pesado, podría estar relacionado con las malformaciones de los niños. El médico considera que este hallazgo fortalecerá el caso. Sin embargo, recomienda excluir a las mujeres que han perdido a sus hijos, ya que no encajan en la misma línea de evidencia. Al día siguiente, Sam se acerca al abogado para entregarle documentos comprometedores en contra del consejo municipal. Posteriormente, el abogado se dirige a hablar con Tracy, quien le pregunta cómo van las cosas y si están cerca de obtener las 4 pruebas necesarias. Durante la conversación pasan junto a un terreno baldío donde se planea una nueva construcción. Tracy comenta que cuando trabajaba en ese lugar solía limpiar su auto 2 veces al día. Des le pregunta por qué era necesario hacerlo y ella le responde que era debido al polvo que estaba por doquier. Se metía en todas partes. Aclara que esta situación solo ocurría allí, ya que el polvo provenía de la zona de los camiones, cuando el desperdicio se secaba y se esparcía en el camino. Este comentario lleva a Des a detenerse a reflexionar, pues no había considerado el polvo como una posible vía de contaminación. Después de someterse a una operación complicada en su mano, Susan ya no está dispuesta a seguir sometiendo a su hijo a más cirugías dolorosas que solo añaden una carga adicional a su vida. En este contexto, Peter vuelve a aparecer y los espera en casa. Susan acomoda al niño en su cama y le expresa su agradecimiento a Pete por cuidar de Daniel, ya que nadie más podría haberlo hecho. Él, por su parte, le dice que le debe una disculpa por haberla dejado sola. Reconoce que no actuó de manera adecuada y lamenta su comportamiento, pidiéndole que lo perdone. Además, menciona que Daniel le ha comentado que ella obligó a Connor a operarse y reflexiona sobre el hecho de que nadie es perfecto. Sin embargo, Susan le reprocha que huyó sin enfrentar la situación y le aclara que puede ver a los niños, pero que jamás le vuelva a hablar de esa manera. Por la tarde, el grupo de mujeres y el abogado celebran los avances del caso, ya que finalmente cuentan con evidencia sólida. El abogado les informa que sus descubrimientos revelan que la tasa de anomalías en los miembros en Corby es 3 veces más alta que el promedio en la región. Además, han desarrollado una teoría robusta sobre cómo las toxinas ingresaron al organismo de todas las madres. Tras consultar con su experto, creen que pueden demostrar que las toxinas penetraron en su sistema a través del polvo que han respirado. Ese polvo contenía un metal pesado llamado cadmio, y la nube resultante de este material las envenenó. Por lo tanto, su próximo paso será recolectar fotografías. Cualquier imagen que posean donde aparezca una parte de la acera, el camino de esas zonas o incluso sus hogares será crucial para el caso. Les explica que el experto considera que ese polvo viajó kilómetros, afectando a toda la ciudad, y que cuentan con documentos que pueden corroborar esta afirmación. Así, los 4 pilares del caso se han fortalecido y están construyendo una estrategia con la esperanza de llegar a un acuerdo. Esta información resulta extremadamente impactante para Maggie, ya que recuerda cómo su esposo solía llegar del trabajo con la ropa contaminada y ella inhalaba esas partículas al limpiarlo. Por otro lado, con los nuevos hallazgos a su disposición, el abogado está convencido de que se encuentran más cerca que nunca de obtener justicia. Los años transcurren y en el año 2009 el abogado continúa trabajando incansablemente en el caso. Con todo preparado, se dirige al consejo para proponer un acuerdo mutuo entre las autoridades y las madres afectadas. Sin embargo, el consejo se niega rotundamente, argumentando que los documentos presentados son falsos. Ante esta negativa, el abogado se ve obligado a limitar la demanda a aquellas madres cuyos hijos presentan malformaciones, excluyendo a aquellas que han perdido a sus bebés. Con pesar, se dirige a Tracy y le informa que no puede incluirla en la demanda, ya que no es demandante para el juicio.
juicio. Para que todo funcione adecuadamente, deben demostrar consistencia en los embarazos, y la discapacidad más clara se relaciona con las extremidades. Deben establecer con un 95% de certeza qué efectos han tenido los contaminantes en un feto durante un periodo específico. Tracy le menciona que su hija tenía una malformación en la oreja, pero Des le responde que eso no califica como una diferencia de extremidades. Confundida y dolida, Tracy pregunta por qué no se lo dijo antes. Des explica que creía que conseguirían llegar a un acuerdo y que todo se resolvería, pero el consejo ha demostrado ser intransigente. Sin embargo, le asegura que si ganan, ella será parte de ese triunfo. A pesar de esto, Tracy comienza a llorar y le dice que eso no es cierto. Su hija ha muerto y él no le hará justicia. El abogado decide, por el momento, ocultarle esta información a Susan. Al día siguiente, las madres se presentan y se dirigen al juicio. Durante el trayecto, Des descubre que sus adversarios argumentarán que el polvo no se esparció lo suficiente como para que las gestantes lo inhalaran, lo cual representa un desafío adicional que deben revertir para demostrar lo contrario. Cuando el juicio comienza, las madres, junto con el abogado, se enfrentan una vez más a los miembros del consejo. Durante una pausa, el abogado le explica a Susan que Tracy no está con ellas porque, lamentablemente, para poder construir un caso sólido tuvieron que reducir el número de madres demandantes. Si incluyeran a su hija fallecida, esto tendría un impacto negativo en las posibilidades de éxito en el juicio. Sin embargo, Susan le responde con firmeza que nadie estaría allí de no ser por Tracy, ni siquiera ella misma. Susan busca a Tracy con la intención de ofrecerle su apoyo, pero lamentablemente Tracy rechaza su visita. Mientras tanto, Pat y Roy comienzan a experimentar una creciente preocupación por el avance del caso. Roy se muestra decidido a continuar la lucha, argumentando que todas sus acciones han estado orientadas a mejorar la ciudad de Corby. Aunque reconoce que ha habido personas afectadas por sus decisiones, está convencido de que esos inconvenientes son simplemente una parte inherente del progreso. Al día siguiente, tras otra audiencia, Des conversa con Sam. Sam le pregunta si puede ayudar de alguna manera, a lo que Des responde indagando si tiene más archivos que puedan ser útiles para ellos. Sin embargo, Sam le informa que no dispone de más documentos. Luego, Des le pregunta si puede demostrar que la teoría de dispersión que utilizan es incorrecta. Sam, algo molesto, le pide que no se burle de él, asegurando que su oferta es sincera. Ante esto, Des le solicita amablemente que le revele la fuente de donde obtuvo los archivos previamente entregados. Sam, sin embargo, se niega a compartir esa información. Des insiste en que necesitan un testimonio y evidencia sobre lo que sucedía en esos lugares. Reconoce que él no puede proporcionarla porque no estuvo presente, pero menciona que hay alguien que sí estuvo allí. Le pide a Sam que le revele el nombre de esa persona, asegurando que con esa información el caso comenzará a avanzar de manera significativa. Por la tarde, Susan se reúne con Tracy y le solicita que se una nuevamente al grupo para testificar, ya que ella trabajó frente al estanque tóxico y también es una víctima, aunque esto no se pueda comprobar. Tracy acepta con determinación, decidida a luchar por la justicia que su hija merece. Al día siguiente, Tracy comparece ante la corte y narra cómo el polvo proveniente de las construcciones alcanzaba su hogar, así como las graves malformaciones con las que nació su hija, que incluían una oreja deformada y defectos en sus órganos, los cuales finalmente le causaron la muerte. Susan también presenta sus argumentos. Sin embargo, el abogado de la parte contraria intenta desacreditarla al presentar un historial que indica que Susan consumía alcohol con frecuencia y había tomado antidepresivos en los años 90. A pesar de que Susan admite haberlo hecho en el pasado, enfatiza que durante su embarazo se cuidó y evitó cualquier sustancia perjudicial. Mientras tanto, Sam busca a Ted y le pide que testifique en el juicio. Sin embargo, Ted se niega, argumentando que si lo hace traicionaría a los amigos de su difunto padre. Por otro lado, un profesor de física contacta a la asistente del abogado para informarle que ha encontrado la sección en la que la experta del consejo basó su análisis sobre el tamaño de la dispersión de partículas. Intentó reproducir esos cálculos, pero no obtuvo resultados satisfactorios. La ecuación no se balancea y sus descubrimientos son erróneos. El profesor comunica esto tanto a la asistente como a Des, además de señalar que parece faltar un dígito en los datos utilizados. También menciona que el artículo en cuestión proviene de un estudio sobre carbón, el cual parece ser de una publicación alemana que no ha logrado conseguir. Paralelamente, Peter intenta convencer a su hijo sobre cómo gastar el dinero que obtendrían si ganan el juicio. Sin embargo, Connor le cuenta todo a Susan, quien se da cuenta de que Peter solo ha regresado a sus vidas para beneficiarse del posible acuerdo. Ante esta situación, Susan le pide a Peter que se marche de la casa. Al día siguiente, en la corte, el profesor de física testifica a favor de las madres, explicando que la experta del consejo fundamentó su ecuación en una serie de gráficas que analizan qué tan lejos viaja el polvo con partículas de diferentes tamaños, gráficas extraídas de un artículo alemán. Sin embargo, señala que faltaba un dígito en esa ecuación. El juez considera su testimonio válido, lo que termina fortaleciendo aún más el caso. Finalmente, Ted aparece en la corte y revela toda la información que ha recopilado durante su tiempo como inspector.
Afirmando que los informes presentados por el consejo son completamente falsos, explica que en varias ocasiones reportó problemas de salud y seguridad, pero sus informes fueron sistemáticamente ignorados o simplemente eliminados. Ted también detalla cómo había recomendado que los camiones utilizaran cubiertas y lavaran sus ruedas para evitar la dispersión de desechos tóxicos. Sin embargo, el consejo lo despidió bajo acusaciones de haber alterado sus gastos de transporte. Aunque él admite haber cometido esa falta, asegura que los documentos que entregó a Sam son totalmente auténticos. Tras este contundente testimonio, el caso se resuelve a favor de las madres demandantes. La alegría desborda entre estas valientes mujeres, quienes finalmente experimentan la justicia que tanto han anhelado después de años de lucha incansable. Fuera de la corte, Roy confronta al abogado, argumentando que existen otras prioridades en la ciudad que él no podría comprender. El abogado le responde con firmeza, afirmando que su único objetivo ha sido defender a las mujeres indefensas, sin importar el costo. Las madres celebran su victoria en una pequeña fiesta. Sin embargo, Tracy no se encuentra presente. Susan le comenta a Connor que deseaba que él recibiera el dinero del caso, ya que es suyo y pertenece a su vida. Consciente de que Tracy es fundamental en esta lucha, Susan sale a buscarla. Al encontrarla, le agradece por haberla inspirado a iniciar todo este proceso. Juntas rememoran los 13 años de lucha que las llevaron a esta victoria, logrando finalmente justicia para sus hijos afectados. En abril de 2010, se llegó a un acuerdo entre el consejo de Corby y las madres.